Juan Ramón Rayo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Llevas tiempo hablándonos tú de estas cuestiones, avanzándolo. A lo mejor son las noticias más áridas, pero luego las que tienen más importancia en el ciclo económico. Que si la Reserva Federal podía retirar los estímulos, que si eso se iba a trasladar a Europa, al Banco Central Europeo. Y las noticias se han juntado, Rayo, para tu análisis de esta semana. Por un lado, la Reserva Federal ha acelerado ese ritmo de retirada de estímulos e incluso habla de subidas de tipos de interés en 2022, y el Banco Central Europeo también retira de forma progresiva los estímulos, pero de momento no dice nada de subida de tipos. Esto por una parte, Rayo, es decir, si tú tuvieras que calificar esto de buena o mala noticia, ¿cómo lo harías? Antes de entrar en que hay una parte buena y una parte mala, ¿qué es la que pesa más? Bueno, yo creo que la Reserva Federal hace bien en mandar esa señal a los mercados, porque la inflación, no lo olvidemos, en Estados Unidos se encuentra en el momento más elevado en los últimos 40 años, y el Banco Central Europeo creo que está mandando un mensaje equivocado, que, bueno, habrá que ver si es equivocado. Es decir, si la inflación remite en los próximos meses, no será equivocado. Pero si no lo hace, el mensaje desde luego habrá sido muy equivocado, y será además un mensaje que el Banco Central Europeo no podrá avalar con los hechos. Si la inflación sigue alta a mediados del año que viene, inevitablemente el Banco Central Europeo va a tener que subir tipos de interés por mucho que ahora lo niegue. Esto, claro, para la bolsa ha ido bien porque dicen, bueno, pues a lo mejor es que si retiran estímulos es que la economía no va tan mal. Si además retiran estímulos, pues a lo mejor la gente va para aquí para meter en bolsa. De cara a los que se vayan a comprar alguna casa o tengan dinero en el banco, pues la fiesta va, depende de cada lado. Pero tú hablabas de algo que es lo de la inflación y la subida de precios, Rayo. Pero yo he escuchado hoy a los jefes de UGT y Comisiones Obreras manifestarse hoy a las puertas de la sede de la COE. Atención, se han manifestado UGT y Comisiones Obreras, es noticia, pero no por la subida de la luz, de la que luego la hablaremos, o contra el gobierno o no, sino para presionar a la COE diciendo que hay que subir los salarios. Subimos los salarios, subimos los precios, ¿cómo hacemos? Sí, ya lo hemos dicho muchas veces. Si entramos en una espiral precios-salarios, pues entonces se nos puede descontrolar la inflación, y desde luego aceleraríamos la retirada de los estímulos por parte del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo de momento se está agarrando a la excusa de que no hay efectos de segunda ronda, es decir, que de momento no se están incrementando generalizadamente los salarios como reacción a la inflación que estamos experimentando, para justificar la no subida de los tipos de interés. Pero claro, si hacemos caso a los sindicatos, que tampoco digo que no haya que hacerles caso, yo entiendo que los trabajadores, si han perdido poder adquisitivo, reclamen subidas salariales, pero si se reclaman esas subidas salariales y se consiguen... Escucha, perdona, Rayo, ¿te has referido como trabajadores a Unai Sordo? Bueno, y...? No, digo, en general, que hay colectivos de trabajadores que piden subidas salariales, y uno lo puede entender, ¿no? En el caso de los sindicatos, pues ya sabemos que representan más los intereses del gobierno o de ciertos partidos que de los trabajadores. Pero bueno, que en general yo entiendo que los trabajadores, pues viendo cómo les sube la cesta de la compra, claro, pidan aumentos de los salarios nominales. Ahora, tengamos claro que si eso pasa, el Banco Central Europeo sí o sí subirá tipos de interés. Y si sube tipos de interés, muchos de esos trabajadores también se verán perjudicados. Lo que no puede pasar es lo que seguramente están defendiendo que pase UGT y Comisiones Obreras, que suban los salarios y que además el Banco Central Europeo no suba los tipos de interés. Seguro que si el Banco Central Europeo de aquí medio año, como reacción a las subidas salariales que ahora están reclamando, sube tipos de interés, UGT y Comisiones Obreras se manifestarán, aunque sea de viva voz, en contra de esa subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Y o cortas por un lado o cortas por el otro, pero lo que no se te puede es descontrolar la inflación como ellos están proponiendo. Juan Ramón, tú me hablabas de lo del precio de la luz, oye, que esto no se va a acabar en octubre, en noviembre, pero ¿de verdad esperabas que en los medios tengamos que dar noticias como que mañana de 8 a 9 el megavatio hora va a estar en 350 euros? ¿Tú te esperabas que estuviéramos así a 16 de diciembre? No, a ver, yo creo que es muy complicado de esperar
o de saber qué va a hacer el precio del gas, que es el que fija el precio marginal, ¿no? El coste marginal y por tanto el precio de mercado de la electricidad. En este caso, en parte ha respondido a la parada de la generación nuclear en Francia y por tanto un aumento de la demanda de gas para suplir esa generación nuclear que nos está ahora suministrando. Pero bueno, sí que dijimos que la promesa que hacía el gobierno de, bueno, pues que el promedio de este año fuera el mismo que el del año 2018, descontando la inflación, que era algo que quedaba totalmente fuera de su alcance, que quedaba totalmente fuera de su control. Y tan es así que estamos a punto de cerrar el año y de momento vamos marcando máximo histórico tras máximo histórico. Todavía peor, el gobierno adoptó una serie de medidas claramente populistas para conseguir que Sánchez de alguna manera tuviese una cierta probabilidad de alcanzar su promesa que no venía a cuento, y para eso lo que hizo fue suspender temporalmente los peajes de acceso, retirándoles beneficios supuestamente extraordinarios a las eléctricas y bajar el IVA y el impuesto especial sobre la electricidad. Bueno, pues ya sabemos que los peajes de acceso, que son la parte mollar o una de las partes importantes del recibo final de la electricidad, se van a restablecer el 1 de enero, básicamente porque lo de los beneficios extraordinarios y demás al final no ha colado, y a partir del 1 de abril se van a volver a subir los impuestos, con lo cual este alivio, que fue un alivio con cargo a deuda, como ya dijimos, esto no era bajar realmente el precio de la electricidad, era bajarlo con cargo al endeudamiento que pagaremos también nosotros más adelante, pues este alivio va a desaparecer pronto. Y si el precio del gas sigue a estos niveles y el alivio con cargo a deuda que impuso el gobierno desaparece, pues es que la factura final que pagarán los consumidores será mucho más monstruosa de lo que es ahora. ¿Te acuerdas, Juan Ramón, que te dije cuando estábamos hablando del precio de la luz y tú dijiste, la primera vez que tú dijiste, la promesa de Pedro Sánchez es imposible que la cumplan? Y te dije, algo se inventarán, algún juego de la bolita, algún tal. Pues oye, en eso sí que acertamos, Juan Ramón, porque resulta que aquí estamos de récord en récord, pero ya saben que la promesa se va a cumplir. Sí, efectivamente, lo que se han inventado es que van a promediar el precio de la electricidad entre aquellos consumidores que tienen tarifa fija porque estaban acogidos al mercado libre, que a esos no se les ha subido la luz en ningún momento porque no están expuestos a la fluctuación. De momento, el año que viene, si esto sigue así y conforme se revisen las tarifas anuales sí lo estarán, pero este año no han estado expuestos a la fluctuación que vemos casi diariamente, bueno, o veíamos diariamente, porque últimamente no se habla mucho de esto, a pesar de que la luz siga en máximos históricos. Desde luego se habla mucho menos que en el año 2015 o en el año 2016, pero bueno. ¿Echas de menos a gente tú que se saliera en la tele con lo de la pobreza energética entonces? Es que no olvidemos que el ministro Garzón, por ejemplo, en el año 2017 publicó un tuit diciendo: es indecente que el gobierno tolere que el precio de la electricidad sea este año un 10% más caro que el año pasado. Bueno, este año en Navidad sea un 150% más caro, con lo cual 15 veces más indecencia que cuando este señor estaba en la oposición. Pero bueno, dejando de lado que sería demagógico decir esto ahora como lo era cuando ellos lo decían y hacían oposición con ello, como decíamos, los consumidores que están acogidos al mercado libre no han experimentado las subidas que sí han sufrido los consumidores expuestos a la tarifa regulada, al PVPC. Pero claro, cuando Pedro Sánchez decía que los consumidores van a pagar lo mismo, obviamente todo el mundo pensaba en los consumidores sujetos a la tarifa regulada, que son los que estaban experimentando subidas de la luz, no los que estaban acogidos a la tarifa de mercado libre. Y ahora, claro, pues dicen, no, si hacemos la media de los que están a mercado libre y del PVPC, pues entonces da que han pagado lo mismo que en el año 2018. Habría que verlo, yo no he hecho los cálculos y no sé si alguien los ha hecho, me gustaría verlos. Pero bueno, al menos es más verosímil, claro, que referenciar solo la tarifa regulada. Pero bueno, es una trampa clarísima y obscena para un incumplimiento claro de esa promesa. Una última cosa que sé que te ha llamado la atención.
Se está dando el dato de que España pierde población por primera vez en 5 años. ¿Qué tenemos que decir a esto, Rayo? Bueno, se pierde población no solo por el crecimiento vegetativo, que muere más gente de la que nace, lo cual ya es algo habitual en nuestro país, sino sobre todo por el componente de saldo migratorio. No solo, están entrando menos inmigrantes, sino que están saliendo más inmigrantes. Y claro, este dato, al margen de lo que cada uno pueda pensar sobre la inmigración, algunos tenemos una visión más positiva, otros una visión más crítica, pero este dato yo creo que es muy importante para la cuenta de la lechera que hace el gobierno con las pensiones públicas. No olvidemos que el ministro Escrivá basa la sostenibilidad del sistema de pensiones públicas ya no en las reformas parches mínimos que ha introducido, sino en una previsión demográfica muy optimista, que volveremos a tener crecimiento vegetativo positivo, porque va a aumentar sustancialmente la tasa de natalidad interna en nuestra economía y porque, sobre todo, van a entrar en los próximos 30 años 10 millones netos de inmigrantes. Claro, no sabemos si los datos que estamos viendo ahora, correspondientes al primer semestre de 2021, van a ser representativos de lo que suceda durante los próximos 20, 25 años. No lo sabemos, pero de momento no se está cumpliendo en absoluto el escenario demográfico que maneja el ministro, y esto de nuevo vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de contar con ajustes automáticos al sistema de pensiones que no dependan de algo tan potencialmente incierto, no manejable, como el precio internacional del gas, como son, por ejemplo, los saldos migratorios. Nos estamos jugando las pensiones de todos en el azar, prácticamente en el azar o la incertidumbre de que entren esos 10 millones de inmigrantes. Y si no entran, como no ha sucedido en el primer semestre de 2021, ¿qué va a pasar? Pues bueno, que los próximos gobiernos en los que no estará José Luis Escrivá, porque no creo que se quiera eternizar 20 años como ministro de Seguridad Social, pues tendrán que aprobar unos recortes durísimos para los pensionistas de entonces que el ministro Escrivá ha deshecho cargándose la reforma de las pensiones del año 2013. Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín y la persona que nos aclara todos los temas económicos aquí en la Noche de Radio cada jueves. Cuídate mucho, Juan Ramón. Un abrazo, Dieter. Nos vemos.